Bien, pues qué pena que esto termine, pero no lo digo por lo que voy a decir, sino por vosotros. La verdad es que muchos me han preguntado cómo estoy de maravilla y han sido pocos días, pero días estupendos para mí, así que me veis muy contento y gracias por todo lo que me habéis dado de cariño, de atención. Siempre es triste tener que decir, bueno, que ya voy a volver porque valdría la pena, pues, pero bueno, en fin, no voy a lamentarme porque algún día sí vamos a estar todos juntos en el cielo y quizá ese día viene más rápido de lo que nos imaginamos. Pues otra cosa voy a decir y ya vamos a lo nuestro. Al terminar me voy a ir por la puerta de atrás, ¿vale? Pero eso tiene su explicación, no me lo tomáis como descortesía, pero mi avión sale a las 9, entonces Iberia no suele, bueno, ya ni tienen retraso, yo no sé lo que hace esa compañía, o sea, van puntuales y debo de estar allí, ¿vale? Entonces simplemente para que me entendáis, no es para despreciar. Daría un abrazo a todos y cada uno, pero no va a poder ser. Pues quedamos en esta mañana con ese tramo final, la desaparición del Reino del Norte, y realmente ahora, si podríamos mirar en el mapa por un momento, veríamos realmente un pequeño, muy pequeño territorio que ahora se llama Judá, rodeado de enemigos. Estamos en el año 722 a.C., todavía quedaría tiempo hasta la llegada del Mesías, y la pregunta sería, ¿qué va a pasar ahora? Es el tiempo cuando la monarquía del sur de Judá está también tocando sus últimos momentos dramáticos. Parece que en ciertos momentos hay como un avivamiento, pero luego nos damos cuenta que finalmente la cosa queda en nada. En el año 605 vienen los babilonios, porque Asiria, como pasa tantas veces, casi en el cúspide de su poder, fue derrotado por otro poder que surgió, el reino de Babilonia, el nuevo reino de Babilonia. En cuestión de muy poco tiempo, Asiria ahora es suplantado por Babilonia. Ellos se presentan ante las puertas de Judá por primera vez en el año 605 como un toque de atención, que los días de la monarquía iban a llegar hacia su final. Fue un primer toque de atención de Dios. En ese año 605 ellos vienen y se van, no destruyen la ciudad, pero sí se llevan un número de personas, entre ellos el joven Daniel y sus compañeros. Ahora, a partir de ese momento, Judá está condenado a pagar tributos a los babilonios. Realmente, y esto es también el ministerio de los profetas, algunos de los reyes de Judá pues confían más en el poderío de Egipto, que era la otra gran potencia hacia el sur o el suroeste, y los profetas les advierten que no confíen en Egipto. Unos años más tarde llega el año 597, han pasado 8 años y por problemas de un pago puntual de tributo, bueno, los babilonios eran como hacienda, querían cobrar y cuando no cobraran pues entraron en estado de rabieta, ¿vale? Entonces pues vienen otra vez. Y no solamente se llevan lo que ellos creen que era lo suyo, todavía dejan la ciudad intacta, pero se llevan ahora un buen número de gente con una buena formación, entre ellos muchos sacerdotes, levitas, personas hoy en día diríamos
con una buena educación, porque los podían usar para sus fines, y los llevan a Babilonia. Entre ellos un hombre llamado Ezequiel, de la tribu de Leví, un sacerdote que iba a desempeñar luego en el exilio un ministerio profético. Y finalmente ya la cosa toca a su final. Llega el año 586 a.C., han pasado otros 11 años, y había un hombre en el trono ahora de Judea que realmente, Conías o Jeconías, que era un hombre muy atrevido, porque se rebeló contra Babilonia, era una locura realmente. Y había gente en ese entorno que dijo, sobre todo del ámbito de los, vamos a llamarlo, de los religiosos, que dijeron: tú adelante, porque Dios estará contigo, porque no va a pasar nada, Dios jamás permitirá que se toque su templo. Se iban a equivocar. Llega lo que dije esta mañana, según el calendario judío, el día 9 del mes de Av, según nuestro cálculo, un día en agosto, y llegan los ejércitos babilónicos, por cierto también muy bien atestiguado por la historia, porque en el museo judío en Jerusalén se pueden ver todavía las puntas de algunas flechas que ellos dejaron allí, y efectivamente entran a saco en la ciudad y la destruyen. Y lo que ningún judío se podía creer realmente llega a ser realidad. Prenden fuego al templo y lo convierten en un montón de escombros. Y no solamente esto, sino se llevan los utensilios preciosos a Babilonia, los utensilios sagrados. El último rey, Conías o Jeconías, aparece, entre otras cosas, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Esto voy a llegar enseguida. A ese rey que intenta huir por una salida secreta de Jerusalén, cuyos restos hasta el día de hoy se podrían mirar. Ya camino hacia el valle de Quitrón, los soldados de los babilonios le cogen y le sacan los ojos, le ciegan. Y si esto fuera poco, el profeta Jeremías, que no era muy popular entre el rey ni entre los judíos, porque Jeremías dijo: podéis hacer lo que queréis, no vais a escapar, los babilonios van a pillar. Y esto se acabó. Bueno, esto era su mensaje, y claro, no tenía muchos amigos, porque con un mensaje así realmente no llegas muy lejos. Pues ese profeta pronuncia la siguiente palabra, la que tenemos en Jeremías capítulo 22, y es el versículo 28, dice: es este hombre Conías, el último rey, una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye la palabra de Yahvé. Y luego viene el versículo 30. Así ha dicho Yahvé: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque, y ahora presten atención, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Se puede decir más alto, pero no más claro. Y ahora, vamos tal vez con el dedo ahí en lo que acabamos de leer, vamos al Evangelio de Mateo. Y vamos a echar un vistazo de nuevo a esa genealogía, que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 tenemos la lista oficial de los reyes de Judá. Esta es la genealogía
oficial del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos en el versículo 11, Josías, que era un buen rey, engendró a Jeconías, es y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y ahora tenemos un problema. ¿No dijo Jeremías que ninguno de su descendencia se sentaría sobre el trono de Judá? Que va a pasar con Génesis capítulo 49, versículo 10. Entonces, que el cetro no saldrá de Judá hasta que venga el dueño, etcétera, etcétera. Lo dije esta mañana, para eso tenemos dos genealogías. En la Escritura no hay nada que obedezca a la casualidad, y esto realmente es una cosa que impresiona, es un pequeño detalle. Yo no sé cuántos de ustedes realmente han sido conscientes de esa pequeña profecía allí, en medio del profeta Jeremías. Y esto es la razón porque la Biblia pone mucha énfasis sobre el hecho, y voy a leer simplemente esto, es tremendo como los autores bíblicos se expresan. Vamos a Mateo. Dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, y ahora presten atención, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. O sea, aquí entra María. Y esto es curioso, sobre todo en esa genealogía, porque normalmente no se menciona ninguna mujer. Y si vamos a Lucas, al capítulo 3, la otra genealogía, aquí dice, otra vez, curioso cómo se expresa el autor bajo la inspiración divina en el versículo 23 del capítulo 3, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, y ojo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y ahora esto es muy interesante porque nos explica una cosa muy interesante. Jesús no es hijo biológico de José. Y todo esto, lo que hemos visto de tres textos que parece que no tiene uno nada que ver con el otro, lo expresan de una forma, cuando lo juntas, de repente lo ves en estéreo, ¿vale? Y lo ves todo claro. Quiere decir que la genealogía que tenemos en Mateo es la genealogía oficial, pero no la genealogía biológica de nuestro Señor y Salvador. Quiere decir, de su descendencia, de la descendencia de Jeconías, efectivamente nadie se iba a sentar sobre el trono, se acabó. Pero ahora viene la otra, y la otra de Lucas es la de María. María es la madre biológica. Y nos damos cuenta, ahora no vamos a entrar en los detalles porque no tenemos tiempo para ello, luego lo pueden mirar tranquilamente en casa. Nos damos cuenta que efectivamente Jesús no es, según la línea de María, hijo de Conías. Es hijo de David, pero no de Conías. Sin embargo, es hijo adoptado, aunque no biológico, y por lo tanto con todos los derechos al trono de José. O sea, eso me parece genial. Y esto es una de las razones porque la doctrina de la concepción virginal, sí, ahí está el versículo del capítulo 7, el versículo 14 de Isaías, pero aunque ese versículo no estaría, es una necesidad imperativa en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso creemos en esto. Y hasta las genealogías lo reflejan de una forma realmente genial. Bueno, esto es lo que hay. Y ahora entramos en un tiempo, en un periodo especial que iba a durar 70 años. Ahora, para que no nos hagamos un lío, los 70 años se cuentan a partir del año 605, porque esto es cuando técnicamente empieza el exilio en Babilonia. ¿Por qué? Porque es el año cuando los primeros fueron para allá. Y si contamos 70 años, llegamos al año 536, 37, dependiendo qué calendario usamos, y es el momento cuando de nuevo hay un cambio.
el reino babilónico desaparece y en su lugar se pone un nuevo reino. Es el reino de los persas y de los medos. Y esos persas y medos iban a jugar un papel importante también con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo simplemente de forma adelantada, porque todo indica, y ahora luego espero ver las conexiones, que esa gente que nosotros llamamos los reyes magos, que ni eran reyes, ni eran magos en nuestro sentido de palabra, vinieron de Persia, precisamente. Y tenían unas informaciones que se llaman hoy privilegiadas sobre ese acontecimiento. Todo encaja. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Ahora estamos hablando del exilio. En ese exilio se lleva a cabo un ministerio por parte de varios profetas. Tenemos, por ejemplo, el profeta Ezequiel, que ya hemos hablado de él. Y tenemos otro profeta que está ahí, incluso más tiempo que Ezequiel, aunque en la Biblia su libro viene después, que es el profeta Daniel, que realmente sirve en la corte de dos imperios. Primeramente el imperio babilónico y luego en la corte del imperio de los persas. Un hombre extraordinario en más que un sentido. ¿Se acuerdan todavía de la profecía de Balaam, del capítulo 24 de Números? Pues Balaam habla de una estrella. Ahora, sé que esto es mucho pedir en una tarde lluviosa después de una suculenta comida, pero vamos a hacer un último esfuerzo. Vamos a quedar esto en la mente, es el profeta de la estrella. No el profeta estrella, pero de la estrella. Es el primero y el único que menciona este hecho, que el nacimiento del Mesías está conectado con algo que ocurrirá en el cielo. Ahora vamos por un momento a Daniel y al capítulo 2 del libro de Daniel. Y ahí leemos unas palabras muy interesantes en ese contexto. Es en el contexto del sueño que tiene Nabucodonosor, que su gente no sabe lo que significa, pero sin embargo Daniel lo interpreta correctamente. Entonces el rey le recompensa. Bueno, en el versículo 2 del capítulo 2, antes de que lleguemos a esto, leemos lo siguiente. Estamos hablando de Nabucodonosor. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, etcétera, etcétera. Ahora tenemos la palabra magos. Nosotros en el castellano moderno, cuando pensamos en magos, pues pensamos en el circo, en Copperfield, qué sé yo. No se trata de esto. La palabra que se usa es una palabra que también aparece en el Nuevo Testamento, son los magoi. Y los magoi era una tribu dentro de los medos, aquellos que ahora están, que poco después iban a suplantar el imperio babilónico. No eran babilonios, eran de otra tribu y desde tiempos remotos. Y lo más curioso, ellos están conectados con el profeta Balaam en el sentido de que vienen de una área que está geográficamente muy cerca. Entonces a esos magoi, finalmente, el rey plantea la pregunta, ¿y este sueño qué significa? Pues no lo saben. Nabucodonosor, Daniel lo sabe. Y acto seguido, Daniel es llamado, y esto lo pueden leer tranquilamente en el libro de Daniel, como jefe de todos ellos. Ahora, ¿no es curioso que al convertirse en el jefe de esa gente, que son gente que observan las estrellas,
que es el mismo profeta que en el capítulo 9 recibe una de las profecías más detalladas y sorprendentes de toda la historia. No tengo tiempo para desglosarlo, porque para eso uno tal vez debería trabajar con calculadora y desde luego con medios visuales. Lo digo simplemente, y posiblemente han leído libros, en esa profecía del capítulo 9 de Daniel se predice la fecha de la crucifixión al día exacto. Son hechos, no me lo he inventado yo. Lo cual quiere decir que alguien que conocía a Daniel, alguien que estaba en ese entorno, aproximadamente tenía una idea. Bueno, si sabes cuándo muere el Mesías, puedes calcular aproximadamente en qué época aproximada iba a nacer, ¿vale? De momento le dejo con esa información porque la historia sigue. Estamos hablando del exilio de Babilonia y terminan los 70 años. ¿Y por qué los 70 años? El texto sagrado también los dicen. Si vamos al final del libro de Segunda de Crónicas, el Señor se lo dice. Para decirlo así, les presenta factura. Voy a leer de Segunda de Crónicas el versículo del capítulo 36, a partir del versículo 20, dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Asombroso. Hay gente que se han dedicado a calcular esto, y efectivamente los 70 años son todos los días festivos y los días de descanso que los israelitas no habían guardado, ahora lo tienen de golpe. Es la factura divina. Y son 70 años. Cuando acabe ese tiempo, Dios llama a un rey que ahora finalmente iba a liberar al pueblo. Y ese rey era el rey de los persas. Y de nuevo, pues tenemos que abreviar la historia un poco, porque es una historia realmente alucinante. Los persas ahora reinan sobre un imperio que, bueno, de paso ellos también habían conquistado una buena parte de Egipto. Era un imperio realmente muy grande. Y en este reino ahora ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, ahí entra el libro de Esther. Todo un libro que tenemos en la Biblia donde ni una sola vez se menciona el nombre de Dios. Algunos se han escandalizado por esto. Dice, bueno, ese libro, ¿por qué está en la Biblia? Bueno, porque está en la Biblia, porque todo el libro, con letras grandes, aunque no se menciona explícitamente, nos habla de que Dios protege a su pueblo. De nuevo, esto sería el primer holocausto realmente. Por primera vez desde los tiempos de los egipcios, que ni siquiera ellos estaban pensando en erradicar a los judíos, ahora sí. Se plantea de forma oficial la erradicación de todo un pueblo. Y vemos la historia de Esther y vemos como esa mujer realmente valiente es usado por Dios para salvar de nuevo a su pueblo. Ahora, otra vez nos damos cuenta que Satanás, incluso con tal de evitar la llegada del Mesías, pues ahora no solamente parece que los ha echado del país, sino ahora quiere erradicar todo rastro de los judíos. Y de nuevo, no lo consigue. No solamente no lo consigue, sino luego nos damos cuenta. Y esto nos cuentan los libros de Esdras y nos cuentan los libros también de Nehemías. Les da permiso a los judíos de volver a su tierra. Y estos libros nos lo cuentan, vienen cronológicamente después del libro de Esther, y de una forma realmente muy detallada. Corre el año
444 o 45 a.C., y el rey Artajerjes, rey persa, da permiso oficial a los judíos. Ahora no solamente, el templo ya se ha levantado, pero ahora les da permiso de levantar las murallas de la ciudad. Esa ciudad volvería ahora a reaparecer como ciudad. En ese tiempo del exilio ocurre otra cosa que también luego para los tiempos del Mesías iba a ser muy importante. Los israelitas dejan de hablar hebreo poco a poco y hablan arameo. Arameo era el idioma de los conquistadores, de los caldeos, de los babilonios, y el arameo se iba a convertir en el idioma de Jesucristo. Él hablaba arameo. Por cierto, el pueblo arameo fue uno de los primeros en aceptar la fe cristiana. Y somos nosotros la generación que tenía que ver en los últimos años cómo las antiguas iglesias arameas sistemáticamente fueron exterminadas por las guerras que había en Medio Oriente por el grupo llamado ISIS. Hablan el idioma del Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Y ahora la gran mayoría de esa gente vive en Estados Unidos y en Alemania, porque en su tierra ya no pueden estar, pero eso simplemente de forma marginal. Volvemos a lo nuestro. En ese tiempo se forma una cosa que llamamos las sinagogas. La sinagoga viene de una palabra griega que significa simplemente asambleas. No había templo. Y empiezan ahora los judíos de organizarse en estos pequeños casas que ellos usan para la lectura de la escritura y para enseñar lo que los profetas habían dicho. Es Esdras, el gran sacerdote Esdras, que a su vez ordena y cierra el canon del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, tal y como lo tenemos ahora, pues con todo lo que sabemos, se debe al trabajo de este hombre usado por Dios para darnos lo que los judíos llaman el Tanaj y nosotros el Antiguo Testamento. Esa revelación que habla del Mesías, que también es nuestro. Y con esto llegamos ahora a los últimos 400 años. Todavía faltan 400 años. Y allí, curiosamente, podríamos decir, termina la historia del Antiguo Testamento. Pero no es así. De esos 400 años tenemos testimonio, en este caso un testimonio profético. La profecía de Daniel nos habla de ese tiempo con detalle. Uno de los capítulos más fascinantes, el capítulo 11 de esa profecía, nos da con todo lujo de detalle todos esos movimientos. Ahí podemos ver, cuando conocemos la historia, está escrita de antemano. Delante de nuestros ojos nos damos cuenta cómo Daniel dibuja la historia detallado de un tiempo que iba más allá de su propio tiempo. Él habla de los babilonios, que ya lo conocía proféticamente. Él habla de los persas. Él no viviría el final de sus días y de su imperio. Después del imperio persa, llega el momento cuando también a los persas se les caduca la hora. Y surge realmente de un lugar remoto y apenas conocido, por lo menos no en esa zona, un hombre que exactamente como lo describe Daniel, como creo que se llama la palabra cabra, no sé, que avanza con rapidez. En cuestión de pocos años, ese hombre conquista un imperio realmente que va desde Macedonia, o sea, podemos decir desde los Balcanes hasta el río Indo, en lo que hoy conocemos como la India. Conquista una buena parte de Asia, conquista una parte de África, lo que correspondería a Egipto. Realmente ese hombre en pocos años es el dueño del mundo conocido. Y había uno que lo sabía, Daniel, y así nos lo plasma
en su libro profético. Quiere decir, cuando se dice la Biblia no habla de esos 400 años, no es verdad. La Biblia habla de esos 400 años y habla con todo lujo de detalle. Y si alguien me pregunta, bueno, tú tienes pruebas para que la Biblia es un libro inspirado, le invito a hacer un estudio del libro de Daniel, porque el libro de Daniel realmente, si conocemos la historia, más prueba no hace falta. Después del imperio de Alejandro Magno, él muere en el año 323 en Babilonia, precisamente, posiblemente en la zona que hoy corresponde a Afganistán. Él había cogido la malaria y finalmente muere ahí. Le siguen sus generales, pero antes de llegar a esto, simplemente quiero mencionar una pequeña anécdota que tiene probabilidades incluso de ser cierto. Eso ni lo dice Daniel, pero está relacionado con él. Cuando Alejandro en el año 332 va bajando hacia Egipto para conquistar ese gran imperio, él pasa por donde todo el mundo tenía que pasar por Israel. Y cuenta la tradición judía que le va al encuentro el sumo sacerdote de los judíos. Y Alejandro le recibe y el sumo sacerdote le dice, conociendo esas profecías del libro de Daniel, nuestro Dios ha hablado de lo que tú vas a hacer y vas a ganar esa batalla en Egipto. Efectivamente, Alejandro Magno conquista Egipto, y cuando él vuelve, él a su vez llama al sumo sacerdote y le dice, ahora entiendo que vuestro Dios es un Dios poderoso, y para agradecerle a los judíos el hecho de que ellos sirven a un Dios todopoderoso que le ha dado la victoria en esa batalla, en esa ciudad que él ha fundado, la ciudad de Alejandría, que lleva su nombre hasta el día de hoy, les da el derecho a emigrar a aquellos que lo deseen y les da todos los privilegios posibles. Quiere decir que en la ciudad de Alejandría, en los tiempos posteriores a Alejandro Magno, posiblemente la tercera parte de la población eran judíos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Bueno, porque de la misma manera como en la parte oriental los judíos ahora dejan de hablar hebreo, solamente lo leen y hablan arameo, en esa parte, digamos, helenizada, como se llama ahora, ellos empiezan a hablar griego. Los judíos alejandrinos, donde hay muchos judíos, hablan griego. Porque es en esa época donde el griego se convierte en inglés, por lo menos en aquel momento del imperio, el ex imperio de Alejandro Magno. Y es muy importante porque cuando Alejandro Magno muere y divide su inmenso reino entre sus 4 generales, de momento la parte que corresponde a Israel cae bajo el reinado de Ptolomeo. Ptolomeo como rey de Egipto, y es en su tiempo cuando se empieza a hacer la famosa traducción de llamada la Septuaginta, la traducción de los 70. No quiero entrar en detalles, pero lo que quiero decir es la primera vez en la historia que se traduce la Sagrada Escritura en otro idioma. Y esa Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, iba a ser la Biblia de los primeros apóstoles. Por ejemplo, la mayoría de las citas que tenemos en la Biblia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, son citas directas de esa traducción de la Septuaginta. El autor de la Epístola a los Hebreos lo cita todo de la Septuaginta. Una pieza fundamental, porque ahora ocurre una cosa que es muy importante. El griego se implanta durante un tiempo, y eso es la razón, porque finalmente el Nuevo Testamento será escrito en griego, el idioma universal, además en un griego no clásico, sino el griego koiné, el griego de la gente normal y corriente. Ahora,
Israel se convierte, digamos, en objeto de disputa entre los Ptolomeos por un lado y por otro lado en aquellos que han recibido como herencia de la parte digamos, norte de Siria. Entonces, finalmente, los Ptolomeos pierden el dominio y llega el momento cuando un nuevo rey se proclama sobre la zona de Siria, lo que hoy sería el Líbano, Turquía y por supuesto Israel, que es un rey que se hace llamar Epifanes del IV, Antíoco Epifanes del IV. Y ese rey, a diferencia de los Ptolomeos de Egipto, odia los judíos. Él propone el helenismo y para arrasar con todo lo judío, él hace sacrificar un cerdo en el altar del templo reedificado. Finalmente los judíos se levantan contra él y llega el año 165 a.C., bajo los macabeos, cuando finalmente estalla una revolución y se rededica el tiempo. Ahí la fiesta de Hanukkah, que por cierto se menciona, creo que es el capítulo 10 del Evangelio de Juan, se menciona esa fiesta, la fiesta de la dedicación, se dice, y era invierno, una frase lapidaria. Ahí estaba Jesús. Es la fiesta de la rededicación del templo. Por primera vez en algunos años los judíos pueden usar de nuevo el templo. Pasa el tiempo y llegamos al año 64. En ese año Pompeyo, el general romano, finalmente toma el poder, porque el imperio romano ya se convierte en el cuarto reino del cual habla Daniel proféticamente, y ahora los romanos son los dueños y pacifican esa zona, y estamos acercándonos ya a pasos gigantescos al momento cuando iba a nacer realmente el Mesías. En el año no voy a aburrirle más con años, pero en un momento determinado, vamos a decir en el año 37, pues llega Herodes el Grande. Y Herodes el Grande no es judío, es edomita, y él, para ganar punto con los judíos, engrandece el templo. La actual explanada del templo que sigue ahí en Jerusalén es su obra. Y lo único que queda de ese templo, por cierto, el muro de retención es lo que hoy llamamos el muro de lamentaciones. Bueno, es Herodes. Bajo su reinado, hemos visto Génesis capítulo 49, iba a nacer el Mesías y de su hijo Arquelao. Pues ese rey Herodes, cuando él llega, estamos hablando de los tiempos del rey romano, del César romano, César Augusto. Y esto es la famosa paz de Augusto, lo cual quiere decir, bueno, él se llama así, por primera vez en la historia, todo el territorio que engloba el imperio romano está en paz. Hay un idioma, que es el idioma griego, que se entiende desde España hasta Babilonia y desde los Alpes hasta el norte de África. Hay carreteras excelentes, algunos de los cuales sobreviven hasta el día de hoy. Yo lo dudo de la carretera que se construyen hoy en día, que aguanta más de 100 años. Hay servicios postales, nos dice un autor clásico que en su momento una carta mandada desde Alejandría a Roma tardaba en los tiempos de agosto 3 días. Esto ni el servicio postal italiano ni los egipcios lo consiguen imitar al inicio del siglo XXI. Pues esto era el imperio romano. Había una infraestructura excelente, había un solo idioma, se podía viajar perfectamente, pero no solamente esto. Los dioses romanos estaban en la bancarrota. Los romanos se rieron de sus dioses. Hay mucha literatura donde ya casi ningún romano tomó sus dioses
en serio. Y llega el momento cuando uno de sus propios escritores, en una biografía que escribe sobre los Césares, hablando del César Augusto, escribe: había un sentir en el Imperio Romano que en estos tiempos iba a nacer un poderoso rey entre los judíos. Y menciono esto simplemente porque ese sentir era un sentir general. Y ahora volvemos a los Magoi. En el año 3 antes de Cristo, en la zona de Sadeh, cerca de Teherán, se ve un espectáculo extraordinario en el cielo. Y esto, lo que cuento ahora, se puede revivir con cualquier programa de ordenador que vuelva al pasado y nos muestra el cielo y lo que pasó en aquel entonces. Ahora, no voy a entrar en esos detalles, ¿vale? Porque esto nos llevaría demasiado lejos. Lo único que digo es que esa gente, los Magoi, que siguen en esa zona, ven lo que ocurre en el cielo. Tiene que ver con planetas, con estrellas, con movimientos. Interpretan el mensaje de forma correcta. Una estrella, otra estrella, un movimiento, y el mensaje que ellos descifran es: Rey de Reyes, tribu de Judá. Y es el momento cuando ellos se ponen en marcha para buscar y para encontrar al Mesías, que iba a nacer con toda probabilidad. Esto es por lo menos mi teoría personal, el día 13 de septiembre del año 3 antes de Cristo. El día de Rosh Hashanah, que es el año nuevo, cuando según la tradición judía se proclama el acceso al trono de los nuevos reyes. Ha llegado el momento, y del Edén hemos llegado a Belén. El tiempo se había cumplido, como dice Gálatas 4:4. El Mesías ha nacido. Y esto es la historia, y esto es nuestra historia, y podemos estar orgullosos de ella. Que Dios les bendiga.